Hola, muy buen día a todos. En esta ocasión les voy a presentar este ejemplo que tiene que ver con el tema de dispersión debido a la dependencia del índice de refracción a la longitud de onda. Es un problema que puede aplicarse de forma práctica para poder descomponer la luz a través de un prisma. Vamos a basarnos en el problema 34 del Serway, del volumen 2 que está disponible en la carpeta, para poder ampliar el problema y poder resolver una consideración que hay que tomar en cuenta. Vamos a leer el problema original. Hay que considerar un rayo de luz que entra desde la izquierda de un prisma de ángulo de vértice phi mayúscula. ¿Cómo se muestra en la figura? Se muestran dos ángulos de incidencia para las dos superficies con las que interactúa el rayo de luz, como teta 1 y teta 3, los ángulos de incidencia. Teta 1 en el medio que rodea el prisma y teta 3 dentro del prisma. Así como los ángulos de refracción teta 2 y teta 4. Muestre que se cumple esta relación, que el ángulo de ápice del prisma es la suma de teta 2 más teta 3, de los ángulos internos de refracción y de incidencia dentro de este prisma. Pues el problema es sencillo de resolver en ese sentido porque simplemente hay que considerar cierta geometría para poder resolverlo. Entonces vamos a resolver este problema original para poder considerar la ampliación a este problema. Okay. Muy bien. En primer lugar, para poder resolver el problema, vamos a tomar en cuenta un poco la geometría que nos presenta el mismo. Vamos a escoger acá obviamente hay un problema con la aplicación. No me deja seleccionar el ápice o el puntero. Hoy sí. Ok, entonces vamos a tomar en cuenta, en primer lugar, un triángulo que voy a dibujar en contorno color verde, que es este. Y vamos a tomar en cuenta también alfa y beta. Entonces, ese triángulo en color verde, bueno, podemos escribir que phi más alfa más beta es igual a 180. Y también sabemos que si acá tenemos 90 grados, porque esta es la normal con cada una de estas superficies, entonces sabemos que alfa más teta 2 es igual a 90. Y en la segunda superficie, beta más teta 3 es igual a 90. Ok, de esta forma podríamos entonces sustituir para poder escribir phi más 90 menos teta 2 más 90 grados. 90 grados menos teta 3 igual a 180. Simplemente sustituyendo alfa y beta de las dos expresiones últimas que aparecen ahí. Entonces ahora podemos cancelar 90 grados con 180 y pasamos teta 2 y teta 3 a sumar al otro lado de la ecuación para tener que phi es igual a teta 2 más teta 3. Efectivamente, queda demostrado el hecho o resuelto el problema original. Ahora, lo que vamos a hacer es considerar en este problema el ángulo de salida de refracción del prisma teta 4, para el cual necesitamos determinar los valores a un rango de longitudes de onda que está entre 400 nanómetros y 700 nanómetros. Ese es el rango visible para el ojo humano, de 400 a 700 nanómetros más o menos, 400 en el color violeta o muy cercano al violeta y 700 es el color rojo, muy rojizo.
superior a esa longitud de onda está el infrarrojo e inferior a 400 está el ultravioleta. Considerando un prisma equilátero de fluoruro de calcio, ¿verdad? A 20 grados Celsius. Entonces, esto es importante porque en este caso vamos a considerar el índice de refracción del material a esas longitudes de onda. O sea, requerimos para este problema, se requiere conocer el valor del índice de refracción del fluoruro de calcio a 20 grados Celsius para 400 y 700. Es decir que requerimos el índice de refracción a 400. Vamos a escribir el subíndice para hacer saber que es fluoruro de calcio a 400. Y el índice de refracción del fluoruro de calcio a 700. Con esos valores se puede resolver el problema porque evidentemente va a haber una dependencia de ese ángulo θ4 a esos índices de refracción. Perfecto. Vamos a tratar el problema de forma tal que vamos a comenzar por identificar esa función θ4 en función de θ1 o del ángulo de incidencia en la primera superficie y el índice de refracción. Entonces vamos a tratar esto dibujando en primer lugar un triángulo aproximadamente equilátero por acá, donde vamos a dibujar este rayo que entra de izquierda a derecha, se refracta y se vuelve a refractar. Entonces aquí tenemos las normales a la superficie. Y la dirección es esta. Ok, en este caso tenemos fluoruro de calcio, índice de refracción. Y esto está rodeado por aire. Vamos a asumir que está rodeado por aire. Pues lo que piden es demostrar los extremos, determinar los extremos de θ4, es decir, los valores de θ4 para ese rango de longitudes de onda. O sea, necesitamos obtener θ4, vamos a hacer en color negro, θ4 para 400 nanómetros y θ4 para 700. Luego podríamos determinar la dispersión neta que voy a tener a estos valores de longitud de onda. Entonces, vamos a comenzar identificando θ1, θ2, θ3 y θ4. Vamos a plantear aquí la primera superficie 1, superficie 2. De tal forma que comenzaríamos con la superficie número 1. Bueno, en este caso vamos a plantear la ley de Snell. N1 seno de θ1 igual a N2 seno de θ2, donde N1 es igual a 1, porque estamos hablando de aire, y este es el índice de refracción del fluoruro de calcio, θ1 y θ2, tal y como está ahí. Entonces, vamos a resolver para θ2. En este caso, podemos escribir
teta 2 igual al seno inverso de 1 sobre el índice de refracción del fluoruro de calcio por el seno de teta 1. Ese sería el valor de teta 2. Okay. Bueno, ahora en la segunda superficie, vamos a ver, superficie 2, tenemos N3 seno de teta 3 igual a N4 seno de teta 4. El subíndice de los índices de refracción es nada más por nomenclatura, pero ya sabemos que este es el fluoruro de calcio. Este es el aire, ¿verdad? Teta 3 y teta 4, tal y como está. Entonces ahora vamos a considerar el despeje para teta 3. En este caso estamos hablando del seno inverso de 1 entre el índice de refracción del fluoruro de calcio por el seno de teta 4. Perfecto. Al sumar estas dos cantidades, es decir, seno inverso de 1 sobre n fluoruro de calcio, seno de teta 1, más seno inverso de el inverso del índice de refracción del fluoruro de calcio por el seno de teta 4. Esto sería igual a phi por el hecho que habíamos demostrado anteriormente. Entonces, de esta forma podemos obtener una expresión que nos permita relacionar teta 1 con teta 4. Ok, en este caso vamos a considerar que este prisma es un prisma de dispersión. Los prismas de dispersión suelen ser prismas equiláteros. En este caso vamos a determinar o vamos a encontrar este tipo de prismas por acá. Una página del fabricante que les había comentado anteriormente. Los prismas de dispersión son prismas equiláteros porque la geometría me permite a mí trabajar con ciertos ángulos bajo la relación que estamos determinando. Entonces, básicamente en esto consiste. Existen índices de refracción ya definidos para estos materiales, los fluoruros, los vidrios tipo NSF11, fluoruro de calcio, y el selenio de zinc, si no me equivoco. Entonces, estos materiales generalmente tienen propiedades a ciertas longitudes de onda. Entonces, está el fluoruro de calcio, que tiene su curva para índice de refracción en función de la longitud de onda. Entonces, lo que había que hacer es determinar los valores del índice de refracción a las longitudes de onda que sugiere el problema. Y esto obedece, por supuesto, a la ecuación de Sellmeier, que es la que vimos en la última clase. Y aparece aquí un pequeño tutorial sobre estos prismas equiláteros. Entonces, este fue parte de una de las tareas también ahí asignadas. Y esta viñeta muestra todos los tipos de prismas que están disponibles en esta página del fabricante. Entonces, el material que nosotros estamos considerando, o sea, el prisma que nosotros consideraríamos es este, precisamente, fluoruro de calcio. Se requiere para alta transmisión en infrarrojo y espectro ultravioleta. Entonces, aquí estaría más o menos definido el rango de longitudes de onda, ¿verdad? Al cual él puede transmitir y no absorber energía de esos fotones. O sea, simplemente los deja pasar. Ya cuando baja este porcentaje, entonces ya existe una absorción de energía por parte del material y es algo que no se desea. Para el caso de la óptica, la propagación, en este caso la dispersión, interesa que la luz mantenga su energía. Ok, entonces, pues lo que habría que hacer, como había mencionado, es determinar esas longitudes de onda. Hay una página para poder determinar esos valores, que ya la vamos a ver. Solo quiero
quería mostrarles el prisma tal y como está ahí. Y al ser equilátero, por supuesto, tenemos que esto es 60 grados. Es decir, el ángulo phi del ápice, 60 grados por ser un prisma equilátero. Igual eso se puede mostrar considerando que el rayo entra de forma paralela a la base de este prisma, ¿verdad? Ok, bueno, entonces ahora vamos a determinar aquí en esta ecuación el valor de teta 4, la función teta 4 en función de teta 1 y el índice de refracción. En este caso vamos a tomar en cuenta acá 1 sobre el índice de refracción del fluoruro de calcio veces el seno de teta 4 es igual al seno de 60 grados menos el seno inverso de 1 entre el índice de refracción del fluoruro de calcio por el seno de teta 1. Ok. Ahora, teta 4 es el seno inverso del índice de refracción del fluoruro de calcio por el seno de 60 grados menos el seno inverso de 1 entre el índice de refracción del fluoruro de calcio por el seno de teta 1. Y esa sería la función de teta 4, del ángulo de salida de refracción de este prisma, en función de teta 1 y el índice de refracción. Bueno, entonces ahora vamos a limitar nuestro problema. Vamos a tomar esta función que acabamos de encontrar. Vamos a copiar y vamos a pegar. Ok, entonces para poder determinar pues precisamente este ángulo teta 4, necesito el índice de refracción a estas longitudes de onda y el ángulo teta 1. El ángulo teta 1 debe de obedecer a la geometría mostrada en el problema. O sea, había mencionado que este rayo entra de forma paralela a la base de este prisma, de forma tal que yo pudiese acá, y voy a redibujar esto para no contaminar un poco la figura. Acá tengo lo siguiente. Vamos a borrar esto, que ya lo sabemos, superficies. Ups, se me fue el prisma. Y tengo acá, estos ángulos ya los conozco. Ahora, voy a borrar esto y voy a agregar acá que tengo 60 grados. Y que esos 60 grados también están presentes acá. Es decir, que yo puedo escribir que teta 1 es igual a 90 menos 60 grados, porque aquí hay 90 grados, por ser la línea perpendicular o la normal a esa superficie. Entonces esto quiere decir que teta 1 simplemente es 30 grados. Entonces de esa forma ya podríamos sustituir acá 30 grados. Y eso, si no me equivoco, es 0.5. Pero necesito saber el índice de refracción a esas longitudes de onda. Recuerden que la dispersión da a conocer que el índice de refracción depende directamente de la longitud de onda y obedece de forma empírica a esta ecuación que propuso Selmayr en 1871 a partir del análisis de Austin-Cauchy. Y aquí se muestran algunas curvas para algunos materiales. Y eso lo había mostrado para el fluoruro de calcio. Aquí está la curva. El fluoruro de bario, el argón y el vidrio tipo NK7, que es un tipo de vidrio de grado óptico que generalmente está disponible bajo el fabricante
Schott Optics, que es de descendencia alemana. Entonces aquí hay una pequeña gráfica que se muestra ahí en el libro del Serway, donde se muestran algunas curvas para ciertos materiales ópticos, ¿verdad? Silicatos, los borosilicatos, el cuarzo y los fluoruros. Entonces se observa que existe un aumento en el índice de refracción cuando disminuye la longitud de onda. Es decir, si yo tengo luz violeta, el índice de refracción del material por el cual va a pasar esa luz va a aumentar. Y eso va a provocar una mayor dispersión, tal y como se observa aquí en esta figura. Aquí se puede ver que existe una mayor dispersión al color violeta. Entonces, precisamente a eso se refiere. Mayor índice de refracción, mayor ángulo de refracción y eso provoca mayor dispersión. Entonces, vamos a continuar con nuestro problema. Vamos a ver aquí que se actualice un poco la página. Y vamos a considerar una página web en donde aparecen los índices de refracción en función de la longitud de onda. Vamos a esperar un poco que se actualice. Es de donde se extrajeron estas gráficas y ahí se muestra cómo poder manipular el programa para poder extraer esos valores de longitud de onda. Entonces, vamos a considerar aquí este enlace, Refractive Index Info, ¿verdad? Solo vamos a esperar que cargue un poco porque está un poco lento. Ok. Vamos a ver, esta página es propuesta fue elaborada por un profesor que trabaja en un instituto de investigación en Estados Unidos. No recuerdo el nombre, pero Mikhail y Pilyanskovic. Bueno, no estoy seguro cómo se pronuncia, pero al parecer es ruso. Pues él trabaja mucho con estos materiales y él ha subido esta base de datos que está disponible. Aquí necesito escoger qué tipo de material estoy considerando. Puede ser inorgánico, orgánico, puede ser vidrios. Entonces, en este caso son materiales inorgánicos, los fluoruros. Vamos a buscar aquí en la familia de los fluoruros, está el fluoruro de calcio, ¿verdad? Y aparece la referencia que voy a considerar. Recuerden que necesito considerar que esto está a 20 Celsius, entonces necesito valores que estén a esos valores de temperatura, porque existe una dependencia también de la longitud de onda a la temperatura, del índice de refracción, perdón, a la temperatura. Entonces, pues aquí me muestra el gráfico del fluoruro de calcio, solo que necesito saber a qué longitud de onda específica necesito el índice de refracción. Así que esto está en micrómetros, por lo que voy a considerar 400. Entonces, el valor que me da el índice de refracción es más o menos a 400 por acá, 1.4419, ¿verdad? Eso lo puedo ver también en el gráfico. Vamos a anotar esos valores aquí de una vez. Vamos a escribir igual 4419. Y el índice de refracción debería disminuir a un mayor valor de longitud de onda. En este caso, 700. 4318 más o menos estaría 700 por aquí. 4316 para 706. 4318, 1.318. Bueno, entonces simplemente pues habría que determinar estas cantidades. Voy a escribir el valor de una vez. 1.4419 por el seno. 60 grados menos el seno inverso
1.4419 por el seno de 30. Y acá, para 700, 1.4318 por el seno de 60 menos el seno inverso, 1.4318, seno de 30. Perfecto. Bueno, resulta conveniente trabajar un poco en el programa que les había sugerido, en programa R, en lenguaje de programación R, bajo esta interfase de RStudio. Vamos a tratar de hacer el script para este problema. Vamos a esperar que cargue y vamos a considerar aquí. Vamos a ver aquí. Acá. Abrir un poquito esto. Y vamos a abrir un nuevo script. Siempre en la ventana para poder escribir estas líneas de comando. En este caso, este va a ser un comentario para poder saber que este es el problema. 34.34. A ver, 34. 34 más dispersión. Ok. Entonces vamos a llamar aquí teta 4. Teta 4 para 400 nanómetros. Y vamos a llamar a teta 4 para 700 nanómetros. Entonces, el primero pues correspondería a un valor. Vamos a escribir aquí la función seno inverso del índice de refracción del fluoruro de calcio, que lo vamos a escribir así. Y vamos a ponerlo como su índice, lo pueden hacer así también. Por el seno, siempre en inglés, de 60 grados. En este caso hay que multiplicar por pi en 380 porque el programa por defecto trata estos ángulos en radianes. Menos el seno inverso de 1 entre el fluoruro de calcio. Vamos a ver aquí si lo sugiere. No. F2. Ok. Y esto multiplica al seno de 30 por pi entre 180, también en radianes. Entonces vamos a revisar el argumento para ver si está todo correcto. Este es el argumento que corresponde a esta función, ¿verdad? Al seno inverso. Y ese seno inverso, que es precisamente este, está restando con 60 grados. Y en eso obtengo también el seno. De esta forma acá. Ok. Multiplica el índice de refracción y calcula este valor. Ok. Entonces, antes yo necesito diferenciar acá. Vamos a escribir que el índice de refracción del fluoruro de calcio lo voy a llamar un vector constante, por eso se escribe con esta C antes de los paréntesis, que va a obedecer a dos valores, 1.4419 para 400 nanómetros y 1.4318 es para 700 nanómetros. Entonces, de esta forma, esto se va a convertir en un vector, porque internamente en la función se está evaluando un vector, que es precisamente este índice de refracción.
Ok, perfecto. Entonces ya en este caso no sería necesario diferenciar aquí estas cantidades. Ahora vamos a escribir la salida para que la muestre y ver cuáles serían los valores que se obtienen. Ok. Esto está en radianes, así que hay que hacer el traslado a grados. 180 entre pi, ¿verdad? Y luego obtener nuevamente la tabla. Ahora, yo sugeriría que fuese una tabla que tenga como elementos n, el índice de refracción, y el ángulo θ. Entonces, de esta forma ya voy a ordenar un poco mis resultados. Entonces, aquí se puede observar en la parte inferior que tengo el índice de refracción a 300, a 400 nanómetros y a 700 nanómetros. Entonces, los ángulos θ4 respectivos en grados son 67.10 y 65.77. Entonces, vamos a anotar esos valores acá. Vamos a ver aquí, levantar un poquito la ventana. 67.10 grados y 65.77. Ok, de tal forma que la desviación neta que yo voy a tener acá sería la diferencia. Entonces, para calcular esa diferencia, yo podría escribir aquí tabla, el primer valor de la segunda columna menos de la primera. A ver, vamos a ver si todo está correcto. 65, segunda y 67. A ver, aquí hay un error. Este sería el elemento primero, segundo, como ser una matriz. Entonces, aquí la matriz corresponde a la tabla, el segundo elemento de la segunda columna es 65.77 y la primera fila, segunda columna, debería de ser 64. Perdón, 67.10. Entonces la diferencia es 1.3374 grados. A ver, vamos a hacer más grande esto. $1.3374. Ok, de esta forma entonces queda resuelto este problema sugerido que obedece al fenómeno de dispersión. Espero pues les haya quedado claro y cualquier consulta ya saben que estamos pendientes ahí en el chat. Bueno muchachos, saludos a todos entonces. Hasta la próxima.